Hay algo que muchos hombres mayores todavía no han entendido sobre la atracción femenina. El rechazo que experimentan de parte de mujeres jóvenes no tiene que ver con la edad en sí misma como factor determinante. No es el número de años lo que cierra las puertas. Tiene que ver con algo completamente diferente y completamente corregible: las señales invisibles que están proyectando sin darse cuenta, señales que comunican inseguridad, necesidad de validación y desconexión de sí mismos, señales que operan por debajo del nivel de la conversación consciente y que llegan al sistema de evaluación femenino antes de que ninguna palabra importante haya sido dicha. Puedes tener una carrera construida con décadas de trabajo y decisiones difíciles. Puedes haber vivido experiencias que le dan a tu perspectiva una profundidad que un hombre de 25 años simplemente no puede tener todavía. Puedes contar con una madurez emocional que en teoría representa exactamente lo que muchas mujeres jóvenes dicen buscar cuando describen al tipo de hombre con quien querrían estar. Pero si cometes ciertos errores de comportamiento específicos, todo eso desaparece de su percepción. No porque ella no valore lo que tienes para ofrecer, sino porque tú mismo estás saboteando la manera en que ella te percibe antes de que llegue a conocer lo que realmente eres. Y no estás solo en esta situación. Es extraordinariamente común. Muchos hombres con décadas de vida a cuestas, con sabiduría ganada a través de experiencias reales, con estabilidad y propósito, se enfrentan a una frustración que raramente expresan en voz alta, pero que está presente en la brecha entre lo que saben que tienen para ofrecer y los resultados que obtienen cuando se relacionan con mujeres significativamente más jóvenes que ellos. Se preguntan por qué, si tienen tanto, la conexión no se produce de la manera que esperan. Lo que la mayoría no ve con claridad es que esas oportunidades no se desmoronan por lo que son. Se desmoronan por cómo actúan. No es tu edad la que la aleja. Es tu comportamiento el que la desconecta. Y esa distinción, en la superficie parece simple, tiene implicaciones profundas porque significa que el problema es completamente tuyo para resolver. Este no es un vídeo sobre cómo volverse alguien diferente. No es un manual para fingir ser lo que no eres ni para adoptar una máscara que no te corresponde. Es exactamente lo opuesto. Es un análisis de los patrones de comportamiento específicos que te desconectan de tu propio valor y de la manera en que ese valor es percibido por las mujeres con quienes interactúas. Se trata de eliminar lo que te está jugando en contra. Y de recuperar lo que ya tienes pero que estos errores están oscureciendo: la presencia de un hombre seguro, con propósito, con identidad, que no necesita exagerar nada para ser visto porque lo que es ya es suficiente. El primero de estos errores, uno de los más frecuentes y de los más devastadores en términos de su impacto en la atracción, es la tendencia a colocar a la mujer en un pedestal desde el momento en que aparece en el campo de visión. Imagina esta escena con todo el detalle que necesitas para reconocerla si has vivido algo similar. Entras a un lugar donde hay gente. ¿La ves? Es joven, tiene esa energía que parece llenar el espacio a su alrededor, hay algo en ella que captura tu atención de manera inmediata. Y en ese instante, en ese segundo exacto en que la notas, algo cambia internamente de una manera que no elegiste conscientemente. Tu mente empieza a generar pensamientos que no tenía 30 segundos antes. Ella está fuera de mi liga. No debo decir algo que suene mal. Tengo que hacer una buena impresión. Necesito demostrar que valgo la pena. Esa tensión que aparece en tu interior, esa contracción que hace que todo lo que decías o hacías con naturalidad un momento antes se vuelva de repente algo que requiere esfuerzo y cálculo, no es invisible para ella. Las mujeres tienen una capacidad de lectura emocional que está bien documentada en la investigación sobre comunicación no verbal y que les permite detectar ese tipo de cambio de estado con una precisión que muchos hombres subestiman. Ella lo percibe. Puede que no lo articule en palabras, puede que no sea un proceso consciente de su parte, pero lo registra. Lo registra en cómo cambia tu tono de voz. Lo registra en la manera en que tu lenguaje corporal se ajusta. Lo registra en la diferencia entre cómo eras un momento antes de notar su presencia y cómo eres ahora que estás interactuando con ella. Y en ese momento, sin que hayas dicho nada inapropiado, sin que hayas cometido ningún error evidente, ya perdiste la ventaja más importante que tenías. Porque la ventaja de un hombre maduro no está en cuán amable puede ser ni en cuán ansioso está por impresionar. Está en su centro. En su autenticidad. En su capacidad de mantenerse firme y consistente incluso frente al deseo, incluso frente a algo que quiere. Cuando la ves como un trofeo que debes ganar,
cuando mentalmente la elevas a un nivel de importancia que no corresponde a alguien que acabas de conocer, cambias el marco de toda la interacción de una manera que ella siente aunque no lo identifique conscientemente. Ya no es un encuentro entre dos personas que tienen el mismo valor intrínseco. Es una dinámica donde uno de los dos está compitiendo por la aprobación del otro. Y esa asimetría, esa posición de inferioridad que tú mismo creas al elevarla artificialmente, destruye la atracción de manera automática e inmediata. Una mujer no quiere ser idolatrada como si fuera un objeto de adoración inalcanzable. Eso no le genera interés ni deseo. Le genera la incomodidad de sentir que el hombre frente a ella no la está viendo como persona sino como símbolo. Lo que sí quiere sentir, lo que realmente genera atracción, es que está frente a alguien que la mira a los ojos con la misma valoración con que se mira a sí mismo. Alguien para quien ella es interesante sin ser un trofeo. Alguien que puede disfrutar de su presencia sin perder el hilo de quién es. Este patrón no ocurre únicamente en el contacto directo. Ocurre también en la manera en que muchos hombres se comportan en los espacios digitales, en la mensajería, en las redes sociales. Responder cada mensaje en segundos independientemente de lo que estés haciendo. Llenarla de halagos de manera constante y sin que el contexto los justifique. Estar siempre disponible de una forma que comunica que no hay nada más importante en tu vida que su atención. Todo eso envía un mensaje que llega con claridad aunque no sea el que pretendías enviar: estoy tan impresionado contigo que necesito mostrarte continuamente que valgo la pena. Y aunque tu intención genuina es conquistarla, el efecto es el contrario. Le estás comunicando que tú mismo crees estar por debajo de su nivel. Y esa creencia, una vez comunicada, es muy difícil de revertir. La solución no está en ignorarla deliberadamente ni en adoptar una actitud arrogante que tampoco representa quién eres. La solución está en cambiar el marco desde el que te acercas. Reconocer que no hay diferencia real de valor entre tú y ella. Hablar con ella de la misma manera tranquila y natural con que hablarías con cualquier otra persona cuya compañía encuentras interesante pero que no determina tu estado emocional con su respuesta. Mantener la conversación relajada y espontánea, sin el peso de expectativas excesivas que hacen que cada intercambio se sienta como una evaluación. Cuando te sientes genuinamente cómodo con su presencia, cuando no necesitas su validación para sentirte bien con lo que eres, proyectas algo que ella sí va a notar porque es raro encontrarlo: seguridad real, no performativa. Y esa seguridad es la que genera atracción genuina. Un hombre que se valora no necesita exagerar para ser visto. Y cuando dejas de tratar a una mujer como un trofeo, es cuando ella empieza a verte como una posibilidad real. El segundo error es más sutil que el primero pero igualmente dañino en sus efectos: complicar innecesariamente el tema de la edad. La escena es esta. Estás teniendo una conversación que fluye bien. Hay comodidad, hay risas, hay un intercambio genuino. Y llega ese momento en que ella pregunta cuántos años tienes. Para muchos hombres mayores, esa pregunta produce algo parecido al pánico. La mente empieza a calcular: debo decirlo directamente, debo hacerlo con humor, debo evadir la pregunta, debo explicar de alguna manera que la edad no define lo que puedo ofrecer. Y sin que se tomen ninguna decisión explícita, esa tormenta interior se filtra hacia afuera. El lenguaje corporal cambia. El tono se vuelve vacilante. La fluidez de la conversación se interrumpe de manera perceptible. Y todo lo que habías construido hasta ese momento empieza a deteriorarse. El problema fundamental no es cuántos años tienes. El problema es cómo lo comunicas, o más precisamente, cuánto peso emocional le das a ese número en el momento de decirlo. Si tú actúas como si tu edad fuera un defecto que requiere disculpa o explicación, ella lo va a percibir exactamente así. Porque no está registrando el número en sí mismo, sino lo que tu manera de comunicarlo le dice sobre tu relación contigo mismo. Muchos hombres reaccionan a esa pregunta con una incomodidad visible, como si estuvieran confesando algo que los avergüenza o que los descalifica. Y eso no solo borra el atractivo que habías generado hasta ese momento. También borra la confianza que habías proyectado, porque la confianza de un hombre que se derrumba ante una pregunta sobre su edad era aparente, no real. Lo que proyectas en ese momento no es tu edad. Es tu percepción de ti mismo en relación con tu edad. Y esa percepción interna, una vez que se manifiesta en el comportamiento, es lo que ella evalúa. La respuesta más poderosa disponible no está en el número que dices, sino en la actitud con que lo dices.
Decir tu edad con naturalidad, sin rodeos, sin el peso de ninguna ansiedad asociada, y continuar la conversación exactamente desde donde estaba antes de la pregunta, le dice a ella algo sobre ti que ningún logro puede comunicar tan eficazmente, que estás completamente en paz con lo que eres. Que tu edad es un dato de tu historia, no una carga que cargas con vergüenza. Incluso el humor puede ser una herramienta poderosa si sale de un lugar genuino. Una respuesta como tengo los años suficientes para saber exactamente lo que quiero puede decir más sobre quién eres que cualquier justificación elaborada. La edad solo se convierte en una barrera real cuando tú mismo la conviertes en tema de conversación o cuando tu comportamiento comunica que la estás viviendo como un problema. Y mientras más la evitas o la camuflas, más prominente se vuelve. Porque lo que se evita llama la atención. Lo que se asume con tranquilidad simplemente pasa. El tercer error, y este es especialmente común en hombres que han alcanzado estabilidad económica a lo largo de los años, es intentar establecer el valor propio a través del dinero y las demostraciones materiales de éxito. La lógica detrás de este error es comprensible aunque esté equivocada. Muchos hombres mayores, al compararse con hombres más jóvenes y buscar en qué terreno pueden competir de manera favorable, llegan a la conclusión de que su ventaja está en la estabilidad financiera que han construido. Y desde esa conclusión, la decisión que parece más lógica es hacer de esa estabilidad su carta de presentación. Invitaciones que van más allá de lo que la situación requiere. Regalos que no fueron solicitados ni sugeridos. Cenas en lugares cuyo precio es visiblemente el punto. Traslados o experiencias que comunican principalmente una cosa: tengo los recursos para hacer esto y quiero que lo sepas. Al principio puede parecer que este enfoque produce resultados positivos. Ella sonríe, agradece, parece disfrutar de la experiencia. Pero hay una línea muy específica entre ser generoso desde la autenticidad y hacer que la generosidad sea el mecanismo para comprar atención o interés. Y cuando esa línea se cruza, el efecto es exactamente el opuesto al que se buscaba. Ella puede continuar aceptando lo que ofreces porque sería descortés no hacerlo. Pero emocionalmente, en su evaluación interna de lo que hay entre los dos, empieza a alejarse. Porque lo que percibe no es a un hombre que la elige. Es a un hombre que está pagando por su presencia porque no confía en que su sola presencia sea suficiente. Esto no significa que no deba ser generoso ni que tener gestos elegantes sea un error en sí mismo. La intención que hay detrás del gesto y la energía desde la cual se hace, cambia completamente lo que ese gesto comunica. Si lo haces desde la despreocupación, desde una actitud que refleja simplemente tu manera de vivir sin ningún cálculo asociado sobre cómo va a ser recibido, es una cosa. Si lo haces buscando validación, desde la ansiedad de demostrar que tienes valor, es completamente otra. El verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria. Está en la manera en que se presenta al mundo, en la calidad de su presencia, en la profundidad de su conversación. Un hombre interesante que escucha genuinamente, que conecta de manera real, que se mueve con propósito y claridad, vale infinitamente más como experiencia que cualquier demostración de recursos. Porque el dinero puede atraer, pero solo el carácter puede generar una conexión que la persona quiera sostener en el tiempo. Cuando dejas que tu éxito hable por sí solo sin necesidad de anunciarlo, generas algo que el despliegue material nunca puede generar: respeto genuino. Y el respeto genuino es el primer paso real hacia cualquier conexión que valga la pena. El cuarto error, igualmente perjudicial aunque más difícil de detectar porque surge de un lugar que parece positivo, es asumir el rol de mentor de manera automática con las mujeres jóvenes con quienes interactúas. Este patrón es especialmente común en hombres que tienen una naturaleza protectora desarrollada a lo largo de los años, o que tienen la experiencia suficiente como para ver con claridad los caminos que una persona joven podría tomar y las consecuencias que cada uno implica. La intención es buena. El problema es el efecto que produce en la dinámica relacional. Cuando un hombre mayor empieza a dar consejos sobre la carrera de ella, a orientarla sobre decisiones de vida, a posicionarse como alguien que tiene las respuestas que ella necesita encontrar, puede que ella lo aprecie. Puede que lo respete. Puede que incluso lo admire. Pero no lo va a desear. Y hay una diferencia enorme, una diferencia que determina todo lo demás, entre ser admirado por alguien y ser deseado por esa misma persona. Cuando la relación entra en la dinámica de maestro y alumna, cuando el patrón dominante de la interacción es que uno enseña y el otro aprende, se pierde completamente el territorio de la seducción. No porque la sabiduría sea poco atractiva en abstracto.
La sabiduría puede ser profundamente atractiva en el contexto correcto, sino porque esa dinámica específica coloca al hombre mayor en una posición que el cerebro femenino asocia con una figura de autoridad o paterna, no con un compañero romántico. Y esas dos categorías no coexisten fácilmente en la psicología del deseo. No se trata de dejar de ser un hombre con experiencia y perspectiva. Se trata de saber cuándo compartir esa experiencia y cuándo dejar que la conversación fluya en territorios diferentes. Una mujer joven no busca un tutor con quien compartir su vida. Busca un compañero que la inspire, sí, pero también alguien con quien reír de manera espontánea, con quien bromear sin que cada intercambio tenga una función educativa, con quien construir tensión emocional en lugar de acumular conocimiento. Cuando mantienes una interacción dinámica, con ligereza, con chispa, con momentos de humor genuino que no buscan ningún efecto específico, te posicionas como igual, no como superior. Y en esa igualdad percibida, en ese espacio donde los dos están al mismo nivel aunque uno tenga más años que el otro, es exactamente donde nace la atracción. El quinto error toca un punto especialmente delicado porque, como el anterior, surge de una intención comprensible. Me refiero al error de intentar parecer más joven de lo que eres. Este patrón tiene su origen en el deseo genuino de conectar con alguien que pertenece a una generación diferente, de no parecer tan distante culturalmente, de ser parte del mundo de ella en lugar de observarlo desde afuera. La intención es buena. El resultado es contraproducente de manera casi universal. Imagina un hombre de 48 años que para acercarse a una mujer de 25 adopta un vocabulario que no es el suyo de manera natural. Que empieza a vestirse con estilos que no representan quién es sino quien cree que ella espera que sea. Que finge entusiasmo por referencias culturales que realmente no le dicen nada. Que intenta moverse a un ritmo que no le pertenece. Lo que transmite no es cercanía. Transmite esfuerzo. Y el esfuerzo excesivo, cuando es perceptible, cuando se nota que hay un trabajo consciente detrás de cada gesto, produce el efecto opuesto al que busca. Genera la sensación de que hay algo falso en lo que está frente a ella. Y lo falso no atrae. La paradoja es completamente clara aunque sea difícil de aceptar: cuanto más intensamente intentas parecer joven, menos atractivo resultas. No porque la juventud no sea valiosa, sino porque estás compitiendo en un terreno donde estás en desventaja estructural. Ningún hombre de 48 años va a ganar una competencia con un hombre de 25 en el territorio de parecer 25. Pero tampoco necesitas hacerlo porque una mujer joven que está genuinamente interesada en un hombre mayor no lo está porque quiere una versión envejecida de sus amigos de su generación. Lo está precisamente porque quiere algo diferente. Quiere experiencia, firmeza, un ritmo propio, una energía que contraste con lo que ya conoce. Quiere la textura específica de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber quién es y para qué está aquí. Y cuando intentas eliminar exactamente eso para parecer más joven, estás eliminando la única razón por la que podrías ser irresistible para ella. Aceptar tu edad no es resignación. Es integración. Es la decisión de incorporar quién eres y cuánto has vivido como parte de tu presentación al mundo, no como algo que ocultar o disimular. Vestirte con un estilo propio que tenga coherencia con tu momento de vida. Mantener una postura que comunique que estás cómodo en tu cuerpo. Cuidar tu lenguaje de manera que refleje tu manera genuina de pensar. Proyectar la coherencia entre lo que eres internamente y cómo te muestras externamente. Eso genera presencia. Y la presencia es lo que realmente diferencia a un hombre del resto en cualquier contexto social. No necesitas imitar nada para ser notado. Necesitas ser lo que ya eres, pero con la claridad suficiente para que eso llegue sin filtros. El sexto error, y este ocurre con gran frecuencia en conversaciones que tienen el potencial de convertirse en conexiones genuinas, es hablar demasiado sobre los propios logros. La intención aquí tampoco es negativa en su origen. Muchos hombres mayores, al querer comunicar su valor de alguna manera que sea tangible y comprensible, recurren a lo más evidente: los resultados de lo que han construido. La carrera, los proyectos, los viajes, las personas que conocen, los lugares donde han estado, las cosas que han hecho. Y en la superficie todo eso es genuinamente valioso e interesante. El problema no es que lo hayas logrado. El problema es cuándo y cómo se convierte en el contenido central de la interacción. Una mujer joven puede escuchar con atención mientras describes tus logros. Puede hacer preguntas que parecen indicar interés genuino.
Pero si esa es la estructura dominante de la conversación, si el hilo conductor es tú y lo que has hecho y lo que tienes, sin espacio para la espontaneidad, sin lugar para la emoción compartida, sin momentos de humor o de vulnerabilidad o de curiosidad genuina sobre ella, su mente empieza a desconectarse. Y lo hace con una velocidad que muchos hombres no anticipan. Porque los logros no construyen intimidad. Son parte de tu historia y tienen su lugar en una conversación. Pero no son lo que genera la chispa. Lo que genera la chispa es cómo la hace sentir cuando está contigo. Si ella se siente escuchada, si se siente interesante para ti, si se siente cómoda siendo quien es en tu presencia, si hay espacio en la conversación para que ella exista no solo como audiencia sino como participante activa con ideas y perspectivas propias, entonces algo empieza a construirse. Pero si la conversación gira alrededor de ti y tu grandeza, lo que ella experimenta no es una cita. Es una presentación. Y las presentaciones no generan deseo. El equilibrio está en dejar que tu experiencia emerja de manera natural en el contexto de una conversación que también le hace espacio a ella. Está bien hablar de lo que has vivido y construido, pero déjala descubrirlo con el tiempo. Deja que surja de sus preguntas, que emerja de situaciones concretas en lugar de ser el punto de partida sistemático. Mientras tanto, interésate genuinamente en su mundo. Hazle preguntas que requieran que piense, que vayan más allá de las respuestas superficiales. Escucha activamente no como preparación para tu siguiente punto sino como interés real en lo que ella dice. Muéstrate humano en el sentido más amplio de la palabra, con dudas, con curiosidades, con cosas que te apasionan y cosas que no entiendes todavía. Un hombre verdaderamente exitoso no necesita anunciarlo. Su manera de estar en el mundo ya lo comunica para quien presta atención. El séptimo error que muchos subestiman porque parece superficial comparado con los anteriores pero que tiene un impacto real en la primera impresión y en la energía que proyectas, es descuidar la presencia física. No estoy hablando de estándares imposibles ni de la expectativa de tener el cuerpo de alguien de 20 años. Estoy hablando de algo mucho más básico y mucho más alcanzable, mostrar que te respetas lo suficiente como para cuidar tu apariencia. Porque la apariencia, aunque no sea el factor más importante, es el primero que se registra. Y si la primera impresión comunica descuido, es muy probable que nunca llegues a mostrar el valor real que tienes más allá de esa superficie. Ropa bien elegida que tenga coherencia con tu estilo y con tu momento de vida. Un corte de cabello que te favorezca sin pretender que eres alguien diferente. Cuidado personal básico. Una postura que comunique que te sientes cómodo en tu cuerpo. La manera en que te mueves en un espacio, cómo caminas, cómo te sientas, cómo miras, todo eso está enviando información sobre ti antes de que abras la boca. Y si no estás prestando atención a esas señales, las estás enviando de todas formas, pero sin control sobre lo que dicen. En cambio, cuando tu presentación física está alineada con la seguridad que quieres proyectar, cuando hay coherencia entre lo que eres y cómo te muestras, todo cambia en la percepción que genera tu presencia. Además, cuidar el cuerpo no es únicamente una cuestión estética. Es energía y vitalidad. Un hombre que se mantiene activo, que duerme bien, que come de manera que sostiene su nivel de energía, proyecta algo que va más allá de la apariencia. Proyecta vitalidad. Y la vitalidad, en un hombre de cualquier edad, es profundamente atractiva porque comunica que hay vida ahí, que hay movimiento, que hay presencia real y no solo imagen estática. Ahora es importante nombrar algo que conecta todos estos errores a un nivel más profundo, porque si solo corregimos los síntomas sin entender la causa raíz, los errores volverán en formas diferentes. La causa raíz de todos estos comportamientos, sin excepción, es la misma, la percepción interna de desventaja. La creencia, consciente o no, de que la edad es un déficit que necesita ser compensado, explicado, disimulado o superado mediante el despliegue de otros recursos. Esa creencia se instala de maneras que a veces son completamente invisibles para el hombre que la carga. Pero se manifiesta en todo lo que hace cuando está frente a una mujer joven. Se manifiesta en la ansiedad por impresionar. En la tendencia a demostrar valor en lugar de simplemente estar presente. En la hipervigilancia sobre cómo está siendo percibido. En el esfuerzo que se nota en todo lo que hace aunque intente ocultarlo. Y ese esfuerzo es transparente. No de manera analítica ni como resultado de un proceso de evaluación consciente de parte de ella. Sino a un nivel más inmediato, más visceral. Cuando un hombre actúa desde la necesidad de probar algo, desde el miedo a no ser suficiente, eso se percibe.
No se puede nombrar con precisión en el momento, pero se siente. Y lo que se siente como ansiedad, como necesidad, como esfuerzo por ser aceptado, no genera atracción. Genera el impulso opuesto. La atracción genuina, la que tiene raíces reales y la posibilidad de sostenerse en el tiempo, nace del equilibrio interior. De la solidez de un hombre que sabe quién es y que no necesita que ninguna situación externa lo confirme para seguir siendo quien es. Un hombre que no se compara porque no necesita hacerlo. Un hombre que no compite porque está jugando un juego completamente diferente al de la comparación. Un hombre que simplemente está presente, tranquilo, seguro, sin la urgencia de convencer a nadie de su valor porque ese valor no está en duda para él mismo. Esa energía, esa solidez interna que no depende de la respuesta externa, es lo que rompe barreras de manera real. Es lo que trasciende la diferencia de años. Es lo que genera curiosidad, deseo y conexión donde otros comportamientos solo generan incomodidad. Muchos hombres mayores creen que para conectar con mujeres jóvenes necesitan adaptarse al mundo de ellas. Necesitan entender sus referencias culturales, seguir sus intereses, moverse en sus espacios de una manera que comunique pertenencia. Y hay algo de valor en tener curiosidad genuina por los mundos diferentes al propio. Pero el verdadero poder no está en adaptarse al mundo de ella. Está en invitarla al tuyo. No desde la imposición. Desde el magnetismo. Desde la claridad de alguien que sabe cuál es su lugar en el mundo y que no necesita justificarlo ante nadie. Desde la calma con que se mueve en un espacio. Desde su capacidad de disfrutar sin depender de que nada externo salga de una manera específica para que el disfrute sea posible. Eso es lo que atrae. No como resultado de una estrategia aplicada, sino como consecuencia natural de ser alguien que ha encontrado su propio centro y que vive desde ahí. Las mujeres jóvenes hoy están expuestas a todo tipo de aproximaciones masculinas. Hombres que las halagan de manera excesiva desde el primer mensaje. Hombres que fingen desinterés como táctica. Hombres que muestran necesidad debajo de cada interacción aunque intenten cubrirla con capas de aparente confianza. En medio de todo ese ruido, lo que realmente impacta, lo que se registra como algo diferente de todo lo demás, es la rareza de un hombre que no actúa desde la desesperación. Que no se deja llevar por el impulso de agradar a cualquier costo. Que no busca validación de manera constante. Ese hombre destaca. No porque haga algo extraordinario. Sino porque lo que hace es extraordinariamente infrecuente, ser el mismo sin disculparse por ello. Y eso es madurez emocional. No en el sentido teórico de conocer el concepto. En el sentido real de vivirlo. La madurez emocional genuina no llega automáticamente con los años. Llega con la conciencia. Con el trabajo interno de reconocer los propios patrones y decidir cuáles sostener y cuáles soltar. Con la honestidad de mirarse y ver tanto lo que se tiene como lo que todavía no está resuelto. Con la disposición a cambiar no para gustarle a alguien sino porque uno sabe que merece vivir desde un lugar más auténtico y más libre. Esa honestidad requiere hacerse preguntas que pueden resultar incómodas pero que tienen valor real. ¿Cuántas veces has actuado desde la necesidad de demostrar algo en lugar de simplemente ser lo que eres? ¿Cuántas veces has ajustado tu comportamiento para encajar en una expectativa que imaginaste que ella tenía en lugar de presentarte tal como eres y ver qué ocurre con eso? ¿Cuántas veces has abandonado tu propio centro por el miedo a que lo que eres genuinamente no sea suficiente? Cuando te haces esas preguntas con honestidad real, comienzas a recuperar algo que es más poderoso que cualquier técnica de conquista, el control sobre la versión de ti que proyectas al mundo. Porque cuando quitas todo lo que no eres, cuando eliminas las capas de comportamiento que surgieron del miedo y de la necesidad de aprobación, lo que queda es tu versión más real. Un hombre que no necesita agradar porque ya se agrada a sí mismo. Que no pide permiso para mostrar quién es. Que no se disculpa por su edad, por su historia, por su perspectiva. Y desde ese lugar, la atracción no se construye. Se revela. Porque lo que había estado cubierto por los errores que hemos explorado hoy emerge con una claridad que no necesita ninguna estrategia adicional para ser percibida. Lo que realmente busca una mujer joven cuando se siente genuinamente atraída por un hombre mayor no es su dinero ni su estatus ni sus logros enumerados. Es algo que es mucho más difícil de encontrar y por eso más valioso cuando aparece. Es la paz que viene de saber quién eres. La firmeza de no ser sacudido por cada variable del entorno.
La capacidad de estar presente en una conversación sin que la mente esté simultáneamente monitoreando cómo está siendo percibida. La tranquilidad de quien mira a los ojos sin la urgencia de impresionar. La disposición de escuchar sin interrumpir porque el otro genuinamente importa. La solidez de mantenerse en el propio centro incluso cuando hay deseo de por medio, incluso cuando la situación produce tensión emocional. Esa energía es la que transforma una conversación común en una experiencia que se recuerda. No porque haya habido un momento dramático o extraordinario, sino porque el hombre que estuvo ahí era genuinamente el mismo de una manera que raramente se encuentra. Y eso, aunque ella no siempre pueda articularlo en palabras, lo registra en un nivel que tiene mucho más peso que cualquier impresión superficial. Imagina cómo sería la próxima vez que estés frente a una mujer joven si no sintieras la necesidad de probar absolutamente nada. Si simplemente disfrutaras del momento desde el lugar de quien ya sabe que tiene valor y no necesita confirmación externa para saberlo. Si escucharas más de lo que hablas porque genuinamente te interesa lo que ella tiene para decir. Si te permitieras bromear sin forzar ningún efecto específico. Si la miraras sin la ansiedad de cómo está respondiendo a todo lo que dices. Si estuvieras relajado de la misma manera que estás relajado cuando estás con alguien cuya opinión sobre ti no determina cómo te sientes. Lo que proyectarías en ese estado no es una táctica. Es libertad. Y la libertad emocional, el estado de un hombre que no está condicionado por el miedo ni por la necesidad de aprobación ni por la comparación con otros, es una de las cosas más atractivas que existen. No tiene precio. No se puede fingir. Solo se puede vivir. La próxima vez que estés frente a una mujer joven, deja el guión. No actúes como si estuvieras en una audición donde ella tiene el papel de juez y tú de candidato. No exageres nada. No ocultes nada. No te esfuerces en una dirección artificial. Solo sé lo que ya eres cuando estás completamente cómodo siendo tú mismo. Sin las capas que surgieron del miedo. Sin la necesidad de ser aprobado. Desde tu centro. Y deja que ella descubra lo que significa estar con alguien así. Porque cuando dejas de intentar impresionarla, es exactamente cuando comienzas a impresionarla de verdad. La edad no es el obstáculo. Nunca lo fue. El verdadero desafío es recordar, de manera sostenida y no solo cuando el vídeo termina, que no necesitas competir con nadie, que no necesitas aparentar nada, que no necesitas exagerar ningún atributo para ser valioso. Solo necesitas identificar con honestidad lo que te está desconectando de tu propio valor y eliminarlo. Y eso, aunque suene deceptivamente simple, es lo más poderoso que puedes hacer.